Muy bien. La clase anterior nosotros habíamos arrancado, eh, mejor dicho, habíamos comenzado el tema, hablar un poquito del concepto de costo. Entre lo que habíamos comentado, decíamos que el costo de un bien era el sacrificio económico necesario para ponerlo en condiciones de ser vendido o utilizado, lo que corresponda en función de su destino. Entonces, claro, ahí habíamos hablado que teníamos distintos tipos de bienes, bienes que los teníamos destinados para la venta o bienes que podíamos tener destinados para el uso. Por ejemplo, una máquina. En el caso de los bienes que teníamos destinados para la venta, podían ser o bien mercaderías o bien insumos para utilizar en la producción, que también después terminarán siendo mercaderías o a veces no son mercaderías, sino que por ahí son insumos para prestar un servicio. Entonces también son bienes que se terminan utilizando en el proceso de prestación de servicio. Por ejemplo, qué sé yo, si nosotros hacemos algún tipo de reparaciones o alguna, bueno, por ahí a lo mejor usamos algún tipo de repuesto o algún material que se consume ahí. Entonces, bueno, ese tipo de bienes también, digamos, conforman un costo en la adquisición de ese bien. Entonces, lo que tenemos que pensar siempre, ese costo es el sacrificio para que se esté en condiciones de ser vendido o utilizado ese bien. Habíamos dicho, bueno, entonces, por ejemplo, ¿qué costos teníamos necesarios para eso? Bueno, por ejemplo, habíamos hablado de un flete, habíamos hablado de un seguro. Si, por ejemplo, tenemos que comprarlo, transportarlo, bueno, eso es un gasto que es necesario para tenerlo a disposición, para poder ponerlo a disposición, ya sea para usar o para vender. Entonces, los impuestos indirectos que no son recuperables, por ejemplo, qué sé yo, si hay costos de importación, generalmente cuando uno hace una importación tiene una serie de costos de esos productos que son para, por ejemplo, ahí sí también tenemos costos, tenemos seguro, tenemos flete, tenemos algún tipo de impuestos que son a veces que no lo podemos recuperar de ninguna manera, por ejemplo, algún impuesto que sea de carácter interno, algo así que no se puede recuperar, bueno, y después, qué sé yo, honorarios por la importación, de despachante, gastos de despacho, bueno, todo ese tipo de cosas, a lo mejor depósito en aduana, bueno, todo eso forma parte de lo que es el costo del producto. Bien, y son costos necesarios para que ese producto pueda estar en la estantería o para que esa máquina se pueda utilizar. Después, costos también del sector de producción, del sector de compras, etc. Bien. También bueno, y también hablábamos de materiales directos e indirectos requeridos para la elaboración, preparación o montaje. Todos aquellos materiales que pueden ser necesarios. Bien. Entonces, cuando hablamos de costo de adquisición, dijimos que era la suma del precio que debe pagarse por su adquisición. Y hablamos de un importe nominal acá. Y es el precio que debe pagarse por su adquisición al contado. Acá habíamos hecho hincapié de que no podíamos meter dentro de eso el costo de financiación. Solamente a veces, en algunos casos, puede que se incluya algún costo de financiación, pero son casos puntuales donde a lo mejor en algunos casos puntuales donde la financiación forma parte del costo porque a lo mejor son financiaciones es una financiación necesaria para poder tener el producto, pero esos son casos muy especiales, por eso ni lo quiero mencionar porque, digamos, no es cualquier caso. Entonces,
nosotros tenemos que tener en cuenta que en cualquier adquisición que hacemos, si hay una financiación por que se refiere a la forma de pago, bueno, eso es un costo, es un gasto de financiación que no tiene nada que ver con el costo del producto. Siempre que hablamos de producto, vamos a trabajar con el precio de contado y todo lo que es financiación se va a excluir de ese precio. Entonces, si ese precio, por ejemplo, de contado, ya habíamos dicho que por ahí no se conoce porque tenemos un precio financiado, entonces, bueno, lo que hacemos es descontar de ese precio financiado el interés que consideramos que está incluido. Bueno, eso en algunos casos. En muchos casos lo sabemos, porque por ahí a veces la financiación viene dada de una manera. Por ejemplo, me dicen, bueno, puede tener un recargo de intereses por la financiación o a veces puede haber un descuento por un pago de contado. Entonces, en ese caso, puede ser que la financiación esté metida en el precio porque en realidad si pago de contado tengo un descuento. Entonces, la parte, digamos, la parte financiada es la que tendríamos que poner como ese descuento que no aprovechamos, que lo dejamos a más plazo. Bueno, eso en realidad son intereses que estarían implícitos en el precio a veces. Bien. Costo de producción o construcción. Habíamos dicho que los costos de producción o construcción son aquellos costos de los materiales e insumos necesarios para producir el bien. O los costos de conversión, como por ejemplo la mano de obra, servicios, otros cargos, ¿no es cierto? Y tanto variables como fijos. ¿Por qué? Porque puede haber gastos de producción que puedan ser variables, o sea, son aquellos que varían con la cantidad de bienes, son aquellos costos directos del bien, y otros son gastos fijos que a lo mejor hay que prorratearlos en función de la cantidad de bienes que se pueden producir o adquirir. O sea, los costos fijos, digamos, tienen un valor y bueno, hay que distribuirlo. En cambio, los costos variables los podemos establecer perfectamente porque varían en función de la cantidad de bienes. Por ejemplo, la mano de obra también puede ser fija o puede ser variable. La mano de obra variable es si yo tengo que producir un bien, digo, bueno, yo produzco tantos bienes por hora. Entonces, yo tengo a lo mejor una persona afectada a producir ese bien, a hacer esa operación, y a lo mejor esa persona en una hora fabrica o produce tanta cantidad de bienes. Entonces, esa mano de obra la puedo afectar directamente. Si esa persona no está, produce menos, va a trabajar menos horas. O sea, va a variar su participación en función de lo que produce. O sea que, y varía en función de lo producido. En cambio, por ejemplo, qué sé yo, si yo tengo, no sé, un sereno que trabaja, un personal de vigilancia en una fábrica, bueno, ese personal cobra un sueldo fijo y obviamente no tiene, digamos, no importa lo que se produce, es un valor fijo que tengo. Entonces, bueno, esa es una mano de obra, pero que no está relacionada directamente con la producción. Decíamos que los costos de los bienes producidos no tienen que incluir improductividades u ociosidad. Por ejemplo, las improductividades físicas o ineficiencias en el uso de los factores en general. Esto era que, si por ejemplo hay ineficiencia en la producción o hay una menor productividad, bueno, eso es un problema, digamos, que tenemos que tratar de solucionar, pero no podemos cargarle a un producto algo, digamos, que es una falla, porque si no, estaríamos encareciendo el producto y por ahí no seríamos competitivos si le estamos trasladando ineficiencias al producto, al precio del producto, ¿no? Del mismo modo, la ociosidad. Si por ejemplo yo no aprovecho bien algunos factores, no aprovecho bien algunas cosas y bueno, y entonces se me encarece el producto, eso no lo puedo trasladar a precio porque en realidad lo que tengo que hacer es corregir mi problema puertas para adentro, porque si yo pretendo trasladar el precio hacia afuera, voy a ser muy poco competitivo, porque voy a estar trasladando ineficiencia. Entonces, en lugar de cobrar un precio justo por el valor del bien, voy a estar trasladando ineficiencias al precio. Bien.
Después habíamos hablado de los costos a consumir y habíamos dicho que los costos incurridos podían dar lugar a la obtención de beneficios en tiempos futuros y en este caso se llamaban costos no consumidos y son considerados un activo para una empresa. Por ejemplo, habíamos dicho las mercaderías que se consideran activos hasta que se venden, cuando en ese momento recién pasan a ser consideradas como costos. O sea, yo compro una mercadería, la pongo en la estantería y la tengo ahí. Es un activo que tengo. O sea, no es ningún costo consumido. ¿Por qué? Porque todavía está ahí para venderse. O sea, ¿cuándo va a estar consumido? Bueno, cuando me produzca, cuando cumpla su finalidad, que es ser destinada a la venta. Entonces, en el momento que la venda, yo voy a obtener un precio por esa venta y mi costo va a ser el costo, digamos, de adquisición que yo tuve. Después vamos a ver qué otro tipo de costos tenemos, pero bueno, en principio decimos eso. Entonces ese costo, ese valor que yo pagué por la mercadería, es mi costo. Y por otro lado tengo mi precio de venta. Entonces, bueno, de eso se producirá un beneficio, pero en ese momento la mercadería desaparece de mi activo y entonces ahí recién la consumí. O sea, ahí recién desapareció. Cuando la vendí. Entonces, mientras yo no la venda, esa mercadería es un costo que no está consumido. Entonces, está considerado un activo. Del mismo modo, por ejemplo, yo puedo comprar materiales, a lo mejor, qué sé yo, compro materiales que no los voy a consumir en un solo momento. Por ahí lo voy a tener activado y supongamos que a lo mejor por una conveniencia de precio, no sé, yo compro, qué sé yo, resmas de papel y útiles de escritorio, y yo compro para todo el año. Entonces, bueno, a lo mejor lo compro el primer mes del año y lo tengo para todo el año. Bueno, yo puedo hacer dos cosas. Puedo, o bien, este, eh, dejarlo en el activo y a medida todos los meses, a medida que yo vaya consumiendo, los paso a gastos, digamos, o directamente lo puedo dar por consumido cuando lo compré. En algunos casos, cuando son así compras periódicas, directamente se lo suele mandar al gasto. En otros casos, si son por ahí alguna cantidad importante de bien y suman mucho valor, por ahí se pueden llegar a dejar activados e ir consumiendo a medida que se van utilizando. También son activos que se mantienen en el activo, esos bienes, y después se van consumiendo. Y en ese momento pasan a ser costos o gastos. Y los costos consumidos, bueno, son aquellos que directamente no deben considerarse activos o son gastos o son costos a consumir que se pasaron a ser consumidos en algún momento. Los que, como mencionamos antes, el caso de las mercaderías, son costos que fueron primero a consumir y después se consumieron. Y los que directamente son consumidos desde el minuto 1 son aquellos que no se consideran activos en ningún momento, o sea que directamente son gastos del primer momento. O sea, por ejemplo, vuelvo a repetir, si a lo mejor yo compro materiales de escritorio, materiales útiles de escritorio, si yo los compro mensualmente, hago el pedido, compro, bueno, los gasto periódicamente, directamente los imputo al gasto del momento que los adquirí, porque ya los doy por consumido cuando efectúo ese gasto. Y lo mismo otro tipo de gastos, por ejemplo, qué sé yo, puede ser gastos por ejemplo, alguna tasa de servicio, algún gasto de alquiler o lo que sea, bueno, lo doy por consumido en el momento que lo pago. O sea, salvo que, no sé, pague, haga, ya digo, un pago así de un plazo largo y entonces a lo mejor lo tengan como a consumir. Pero en este caso hablamos de gastos, ¿no es cierto?, que los consumimos en el momento. Por ejemplo, acá puse gasto de comercialización, puede ser gasto de administración, etc. Bien. Vamos a hablar de los activos depreciables. ¿Qué son los activos depreciables? Son los activos que llamamos activos fijos, que van a ir perdiendo parte de su valor por el paso del tiempo. O sea, son aquellos activos donde van a quedar
a un valor determinado, van a ingresar a un valor determinado en el activo, y lo vamos a ir consumiendo de a poquito en el tiempo. Y no se van a consumir a lo mejor en el primer uso, o con los primeros usos. Por ahí van a ser usados mucho tiempo hasta que se van consumiendo. Por ejemplo, hablamos de los bienes de uso, que son, por ejemplo, máquinas, equipos, rodados, edificios, muebles y útiles, herramientas. Son generalmente las inversiones, que las consideramos activo fijo, y que son, se hacen para ¿qué? Para desarrollar la actividad con el fin de obtener un rendimiento o ingreso futuro. Por ejemplo, si yo compro una máquina, con esa máquina voy a producir bienes, esos bienes los voy a vender, y bueno, y eso me va a generar ingresos. ¿Cuánto? Y bueno, mientras yo use esa máquina, o sea que yo esa máquina a lo mejor la puedo usar muchos años. Entonces, yo lo que voy a hacer es, después de, ahora inmediatamente vamos a ver, determinamos una vida útil de ese bien, y entonces vamos a ir mandando de a poquito ese bien al gasto, pero momentáneamente, o sea, cuando ingresa, va a ingresar en el activo. Entonces, ese activo va a tener un valor de entrada a la empresa, al activo, y ese valor, con el tiempo, lo vamos a ir bajando de a poquito. O sea, ese valor se va a ir consumiendo, pero mientras tanto, va a tener, o sea, tiene un valor que no es un valor que se consume a lo mejor en el primer uso, como por ejemplo una mercadería. Una mercadería la compré, si al otro día la vendo, o sea, puede pasar 6 meses y está en la estantería y está en el activo. Y a lo mejor compro otra mercadería que a las 24 horas la vendo. Entonces, estuvo solamente un día en el stock y la vendí. O sea que un día fue activo y al otro día fue directamente costo consumido. En cambio, una máquina no. Una máquina será activo y se irá consumiendo a través de una cuota periódica, anual generalmente, que la voy mandando al gasto, que es lo que se denomina la amortización. O sea, la depreciación de esos activos es lo que nosotros llamamos amortización. Ahora vamos a ver un poquito algunas características de eso, vamos a ver cómo es este tema. Vamos a empezar primero a hablar, ¿no es cierto?, cuando ingresa un bien al activo, caso de lo que estamos hablando recién, hablamos de valor de origen. O sea, por ejemplo, si nosotros adquirimos una máquina, esa máquina tiene un valor de origen. El valor de origen es el valor de incorporación de ese bien al activo del ente. Ahí influye todo lo que habíamos hablado al principio, que decíamos, bueno, si yo compro una máquina, esa máquina, ¿por qué valor ingresa al activo? Bueno, ese valor de origen se compone del precio de compra del bien, o sea, viene la factura me dice que la máquina vale tanto, entonces ese es mi precio del bien, excluido todos los impuestos que son recuperables, por ejemplo el IVA en la medida que yo lo puedo descargar, ¿no es cierto? Es un crédito fiscal, no lo tengo en cuenta como precio, porque en realidad es un crédito que después me lo descuento del otro IVA que tengo que pagar. O sea que eso, digamos, no forma parte del precio, el IVA. Ahora, si hubiera algún otro tipo de impuesto interno, algo así, que no lo puedo utilizar como pago a cuenta, eso sí me va a formar parte del costo. Que lo habíamos hablado en el cuadrito ese aquí, al principio de la clase de hoy. Y lo mismo, bueno, vamos a ir agregándole todos aquellos gastos necesarios hasta la puesta en marcha del bien. O sea que si yo tengo que, por ejemplo, hacer un gasto puntualmente para poder poner en marcha esa máquina, para poder utilizarla, bueno, esos gastos van a formar parte de mi valor de origen del bien. Supongamos que yo compro la máquina y tengo que hacerle una instalación especial, poner una descarga a tierra, agregar un disyuntor, o sea, poner todo un equipamiento para que esa máquina quede en perfectas condiciones de funcionamiento. Entonces, bueno, todos esos gastos de instalación, de preparación, los pongo todos como el valor de origen de ese bien. O por lo menos forman parte de la inversión. Lo puedo poner separadamente en el inventario para tener bien identificado el valor de cada cosa, pero me forma parte en su conjunto, me va a formar parte de un valor de origen del bien. Y lo mismo
Me habían preguntado en la clase anterior si, por ejemplo, había algún tipo este, de capacitación o algo así. Bueno, si hay alguna capacitación inicial, a lo mejor para usar la máquina o algo así, bueno, también eso, si tiene un costo, se puede llegar a activar porque a lo mejor es una capacitación inicial que se tiene en cuenta para poder poner en funcionamiento la máquina. Entonces, todos esos gastos, esos costos que son necesarios para eso, lo vamos a activar. Bueno, entonces todo eso se va a cargar al valor del bien de uso y eso se conforma como el valor de origen del bien. Ese va a ser el valor de origen del bien. Bien, ahora ¿qué pasa? Ese valor, hacemos hincapié en que no debería contener ningún tipo de costo de financiación de ese valor de origen. ¿Dónde lo habíamos puesto acá? Acá, no debe incluir ningún costo de financiación. No debe incluir ningún costo de financiación. Eso lo habíamos aclarado, pero bueno, acá lo vuelvo a poner para que no nos olvidemos de ese punto. Bien, entonces acá primero vamos a establecer cuál es ese valor de origen. Bien. ¿Qué pasa? Puede suceder ese valor de origen que determinamos acá, nosotros incorporamos el bien al activo de la empresa. Y ese valor del bien, para nosotros en ese momento es un activo. Y no es un costo. O sea, no es un costo. En ese momento es un costo, es un costo, pero que no está consumido. Entonces, por lo tanto, digamos, no nos está ocasionando ninguna pérdida, ningún quebranto por el hecho porque no lo consumí, o sea, lo tengo en mi activo, está en mi activo. ¿Qué pasa? Yo de alguna manera tengo que tener en cuenta lo que me costó para poder imputar ese costo del bien a lo que yo voy produciendo. O sea, a ver si soy claro. Si yo tengo una máquina y esa máquina yo la voy a usar para producir una determinada pieza y esa pieza yo la vendo, ¿qué pasa? Dentro de mi costo yo tengo que considerar el costo de la máquina, porque la máquina, digamos, yo tuve que hacer una erogación para tener la máquina. Entonces yo voy a considerar en el costo el material que uso para la pieza, la mano de obra, los demás gastos, etcétera, los materiales, los insumos, todo lo que yo uso para fabricar, pero también tuve que gastar en la máquina. Entonces la máquina yo la tengo que cargar al costo. Pero ¿qué voy a hacer? ¿Voy a cargar toda la máquina en la primera pieza que fabrique? No, lo voy a tener que hacer prorrateado en el tiempo, porque yo voy a producir mucho tiempo, quizás muchos años. Entonces, esa máquina, ¿qué voy a hacer? Voy a determinar de esa máquina una vida útil y voy a decir, bueno, yo todos los años voy a mandar un pedacito de esta máquina a costo de producción, ¿no es cierto? Entonces, y como voy a tener un valor total, voy a prorratear ese valor en la cantidad de bienes que yo produzca. Es decir, si yo produzco, no sé, 1000 piezas en el año, bueno, el valor que yo voy a mandar al costo ese año, la amortización que voy a hacer ese año, la voy a prorratear en esas 1000 piezas. Entonces yo le voy a asignar a cada pieza un pedacito de esa amortización que va a aumentar el costo de la pieza. ¿Qué quiere decir? Que yo cuando establezca el precio de venta, voy a tener en cuenta ese costo de amortización, con lo cual yo voy a estar recuperando con mi precio de venta parte de lo que invertí. O sea, no lo puedo recuperar todo junto en la primera venta, pero sí lo voy a ir recuperando en el tiempo. O sea, estoy considerando dentro de mi costo el valor de la amortización. Un pedacito chiquitito de la máquina. Bueno, dicho esto, si hay alguna pregunta, alguna duda, hasta acá. Es importante esto. ¿Alguna pregunta? Bien, bueno, perfecto. Muy bien. ¿Qué pasa? Acá vamos a hablar un poquito de lo que podría ser el valor de rezago y el valor amortizable. Yo puedo decir, compro una máquina en 100 pesos
y esa máquina yo le asigno 10 años de vida útil. O sea, digo, mira, yo la voy a mandar a gasto en 10 años. O sea, voy a mandar un 10% por año. Si la compré en 100 pesos, voy a mandar a gasto 10 pesos por año. O sea que cuando transcurre el primer año, esa máquina yo le voy a restar 10 pesos y va a valer, la voy a tener en el activo en 90. ¿Por qué? Porque 10 lo voy a mandar a costo consumido, digamos, para seguir en los mismos términos que cuando arrancamos. Al segundo año voy a mandar otros 10 pesos, entonces la máquina me va a quedar valuada en 80, entonces el activo se va a volver a reducir y esos 10 pesos van a ser otro costo consumido del próximo ejercicio. Y así hasta ir agotando el valor de la máquina. Yo puedo considerar que la máquina en su totalidad la voy a amortizar, y con lo cual al cabo de los 10 años esa máquina me va a quedar valuada en cero, o yo puedo decir, en realidad la máquina nunca va a valer cero, porque aunque sea, al final de la vida útil, al final del camino, aunque sea va a tener un valor como chatarra, no sé, puedo venderla como, o sea, independientemente de algún valor va a tener. Entonces por ahí es lo mismo que si ustedes compran un auto puede tener, salvo que se incendie, pero si no, genera que tenga una destrucción total por un accidente, pero si no, normalmente, aunque sea a un precio bajo, pero al cabo del tiempo de la vida útil que yo asigné y que independientemente puedo seguir utilizándolo, pero en el momento que decida venderlo, siempre algún valor tiene. Entonces, una alternativa es fijar cuál puede llegar a ser el valor de rezago de ese bien. O sea, el valor que yo espero recuperar mediante la venta o permuta al final de su vida útil. O sea, por ejemplo, yo digo, supongamos que yo tengo, no sé, en mi empresa tengo camiones para hacer transporte, para poder, y yo digo, bueno, yo, qué sé yo, lo amortizo, le voy a asignar una vida útil de 5 años, pero yo al final, cuando transcurren 5 años, lo que hago es cambiarlo. O sea, digo, bueno, este camión ya cumplió su ciclo, ya me empieza a ocasionar más gastos porque tengo que gastar más en reparación, etcétera. Entonces lo cambio por uno nuevo y ese lo vendo. Entonces tiene un valor recuperable ese bien. Entonces, en lugar de decir, bueno, lo amortizo totalmente, yo puedo decir, amortizo una parte, a lo mejor digo, bueno, al final de la vida útil, yo lo vendo en un, qué sé yo, en un 20% del valor que tiene hoy. Entonces digo, bueno, ese 20% lo dejo como valor de rezago, o sea, ese pedacito no lo amortizo, es como si yo divido el valor. Digo, si lo compré en 100, digo 20 no lo amortizo, lo dejo, y los otros 80 lo amortizo en 5 años. Entonces, en lugar de amortizar, de agotarlo totalmente con la amortización, no lo agoto totalmente. Amortizo una parte del bien, o sea, la mayor parte, pero dejo un pedacito como valor de rezago. Y ese valor es lo que yo espero recuperar en función, bueno, de algún indicador, algún indicio que me haga ver que al cabo de la vida útil yo puedo recuperar una partecita de ese valor, de ese bien. Por eso acá puse a veces, algunos dicen a veces se lo llama valor chatarra, y bueno, porque por ejemplo a lo mejor una máquina, yo una máquina la puedo tener, la puedo utilizar y al cabo de su vida útil podría, si por ejemplo tiene mucho deterioro o lo que sea, al menos puede tener un valor, que no generalmente es chatarra, a lo mejor en otra empresa u otro taller más chico, así por ahí la puede llegar a usar y le viene bien. Incluso hay máquinas que a lo mejor tienen muchos años de vida útil, están recontra amortizadas y se siguen utilizando porque están bien mantenidas y son útiles para la producción y no hay ningún problema. O sea, no se resiente su utilización, o sea, están bien mantenidas y pueden producir perfectamente. Entonces, eso a veces es relativo, pero digamos, podemos llegar a dejar un valor así, porque en definitiva, algún valor tienen siempre al final. Entonces, también para no dejar el activo por esa parte en cero, le dejamos un valor
que significa por lo menos que esa máquina vale algo al final de su vida útil, o sea, no pierde totalmente su valor. Esa es una forma, ¿no es cierto?, de trabajar este tipo de bienes. Entonces, la parte que no es rezago, o sea, la parte que yo voy a amortizar, ese valor lo denomino valor amortizable. O sea, divido el valor del bien, ese valor de origen de adquisición, lo divido en dos. Un pedacito es el valor de rezago, que es lo que yo espero recuperar al final de la vida útil, y el otro es el valor amortizable. Bien, entonces ese valor amortizable es el que yo voy a ir amortizando periódicamente. Entonces acá decimos que se trata de ese valor total o parcial de un determinado activo o producto que es susceptible de depreciarse en el tiempo por diversos motivos. Yo acá puse total o parcial porque antes recién les aclaré que yo puedo decir, bueno, no tengo valor, no dejo un valor de rezago, amortizo todo. Entonces, bueno, en ese caso el valor amortizable va a ser el valor total del bien. Y en otros casos, si dejo un valor de rezago, será la diferencia será el valor amortizable. Entonces, en cuotas periódicas, yo ese bien lo voy a enviar al gasto de a poquito a lo largo de toda una vida útil, de la vida útil que yo determine. Generalmente esas vidas útiles están por ahí en poco preestablecidas, a veces, por ejemplo, qué sé yo, los rodados generalmente se amortizan en 5 años, las máquinas generalmente le damos 10, los inmuebles en 50, por ejemplo, un edificio, una edificación, depende. A veces podemos variar nosotros de acuerdo a cómo lo manejamos, ¿no es cierto? Pero, digamos, hay una teoría así un poco preestablecida en el mercado donde le asignamos una vida útil. Eso no quiere decir que al final de esa vida no sirve más. O sea, yo tengo un auto y a los 5 años no quiere decir que no sirve más. De hecho, que hay un montón de autos que tienen más de 5 años, o camiones, o lo que sea, y tienen más vida útil. O sea, es una vida útil asignada para ir amortizando. Pero bueno, es un criterio, ¿no es cierto?, de tomar una determinada vida útil, que se considera, digamos, adecuada para mandarla al gasto, para ir mandando ese bien al gasto. Pero volvemos a hacer hincapié. Si yo quiero dejar un valor de rezago, yo puedo dejar ese valor que no lo voy a amortizar y el valor amortizable es el que yo voy a ir mandando al gasto en forma periódica. Bien. Cualquier cosita, ustedes me van interrumpiendo. Yo sigo avanzando, pero si tienen alguna duda, me avisan. Bueno, entonces, dicho esto, ¿qué son las amortizaciones? Bueno, las amortizaciones es una expresión contable que refleja la disminución de valor que experimenta un bien de uso por una causa determinada. Puede ser física o puede ser económica. Ahora después vamos a ver bien eso. Ese valor, esa disminución que experimenta el valor de uso, es un valor que, por un lado, lo voy yo año tras año, o sea, en el momento que yo reconozco esa amortización, estoy mandando al gasto ese pedacito del bien. Y por otro lado, las amortizaciones que voy acumulando de ese bien, las voy restando del valor del bien. O sea, por ejemplo, si yo les decía, tengo un bien de uso que lo amortizo en 10 años y me costó 100 pesos, voy a hacer 10 pesos por año. Entonces, el primer año voy a mandar a gasto 10 pesos y y el valor del bien va a ser de 100 menos 10, que es la amortización del primer año, que se acumula. Y entonces el bien neto va a valer 90. Al segundo año voy a volver a mandar 10 pesos a gasto, entonces el bien va a valer 100 pesos de valor de origen menos, ya va a tener 2 años de amortización, o sea que le voy a restar 20. Voy a acumular amortizaciones de 2 años, o sea voy a tener en el activo el valor del bien de 100 pesos y la amortización acumulada de 2 años, por lo tanto me van a quedar ese bien en 80. O sea,
La amortización es una cuenta que va regularizando la acumulada, las acumuladas van regularizando esa partida del activo, van regularizando el valor del activo, van restándole cada vez más, se van sumando y cada vez van a influir negativamente en ese valor de activo y se va a ir disminuyendo el valor. Por eso hablamos de amortizaciones acumuladas, porque las que van contra el bien, o sea, las que se muestran en el activo, van regularizando esa cuenta de activos, van restando de ese valor del activo. Mientras que las amortizaciones del ejercicio, las que son específicamente del ejercicio, se van a considerar gasto del ejercicio. Las que se acumulan son las que vienen de ejercicios anteriores que se van sumando a las de cada ejercicio y van restando del valor del bien. O sea, eso, las acumuladas se contabilizan como regularizadoras del activo, mientras que la amortización que se manda a gasto es la pura del ejercicio. O sea, yo cada ejercicio considero el gasto del ejercicio. Por eso recuerden que los resultados son de cada ejercicio. Bien. Decíamos que, bueno, que las amortizaciones se producen por una causa determinada, causa física o causa económica. Causas físicas o internas. Por ejemplo, se refiere a los bienes de una planta, por ejemplo, que están sujetos a un desgaste motivado por la explotación o el funcionamiento normal y o daños extraordinarios. O sea, la causa física entonces es el desgaste que va teniendo ese bien. Por ejemplo, qué sé yo, vamos a tomar un bien que por ahí pueda sufrir un desgaste importante. Supongamos una empresa de transporte, tiene colectivos. Esos colectivos, bueno, ¿cuál es la característica? Bueno, están en la calle transportando y van sufriendo porque van sufriendo un desgaste, van sufriendo desgaste el motor, cualquier tipo de repuestos, cualquier tipo de pieza, ¿no es cierto? Ya sea de motor, de chasis, de lo que sea, van sufriendo, porque van, o sea, son piezas que van sufriendo fricción, etcétera, y se van desgastando. Ese colectivo, obviamente, cuando está a 0 kilómetros, va a andar de una manera y después, más allá de que se le haga un buen mantenimiento y todo, va sufriendo un desgaste, pero físico. O sea, evidentemente con el transcurso del tiempo va empezando a tener más problemas, se rompe más seguido, tiene más inconveniencias, va sufriendo, ¿no es cierto? Se van dañando piezas, ¿por qué? Por el uso, por la fricción, etc. Esos son factores, digamos, que son físicos del propio bien o internos, que son, digamos, que se producen por el uso de esos bienes. Y hay otros que, por ejemplo, son más externos, son factores que comprenden, por ejemplo, el envejecimiento, la obsolescencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay elementos que, sobre todo, a ver, por ejemplo, en computadoras. Bueno, hay computadoras que a lo mejor muchas piezas de la computadora no es que sufren así por el envejecimiento tanto, porque por ahí andan o no andan. O sea, yo tengo una, no sé, una memoria. Y bueno, la memoria puede funcionar eternamente, o sea, puede no romperse, pero generalmente a lo mejor puede suceder que esa memoria sea vaya quedando chica con el tiempo, o a lo mejor alguna capacidad que tenga el equipo y por ahí llega un momento que ya no tiene la capacidad para poder, no soporta a lo mejor los nuevos programas, porque por ahí necesita más capacidad o más velocidad, otra cosa que ese equipo no tiene esa característica y no lo puede hacer. Entonces, esos equipos, por más que estén en perfectas condiciones, que estén bien, que lo prende y anda y todo funciona, por ahí no soporta los programas nuevos, entonces no tiene la velocidad necesaria para poder trabajar. Entonces, bueno, ahí hay un problema de envejecimiento técnico, por ejemplo. Y en algunos otros casos, por ejemplo, qué sé yo, si a lo mejor son otro tipo de bienes, programas, cosas así, también sucede eso mismo. Bueno, entonces esas son causas, digamos, que ya son más externas, o sea, no dependen tanto del uso, del desgaste, sino más que nada de algún envejecimiento que se produce o obsolescencia por las características de ese bien. Bueno,
eso también hace que nosotros vayamos, ese bien se vaya depreciando, ¿no es cierto? Y aparte, siempre nunca perdamos de vista el punto que yo les marqué antes, que es el que yo tengo que recuperar el valor invertido. Entonces, la forma de recuperar el valor invertido es tenerlo en cuenta en mi costo. O sea, si yo no lo tengo en cuenta en el costo, o sea, si yo, por ejemplo, digo, no le cargo a mi costo del bien, de lo que produzco, no le cargo la amortización de las máquinas, etcétera, ¿qué pasa? Es como que no lo tengo en cuenta. Entonces yo fijo mi precio sin tener en cuenta algunos costos. Entonces no lo voy a recuperar en mi precio, porque al no tenerlo en cuenta yo voy a este, poner mi precio de venta sin tener en cuenta determinados costos y por ahí le voy a poner un precio más bajo que el que le tengo que poner. O sea, no estoy teniendo en cuenta el costo del bien que tengo que recuperar. Entonces, es importante la amortización porque es la forma de ir cargando al costo el bien. Entonces, de alguna manera, cuando yo fijo precio, tengo en cuenta ese costo del bien. Entonces ahí voy, digamos, recuperando mi inversión. Bueno, dentro de los factores de carácter físico, podemos hablar de depreciación o desgaste por uso normal del bien, o sea, eso dependerá de la intensidad con que se emplee el activo, ¿no es cierto? O sea, lo puedo usar más o menos, qué sé yo, si yo tengo un vehículo, como decíamos recién, un colectivo, bueno, a lo mejor yo hago un camión y hago un viaje por semana y bueno, a lo mejor sufrirá un determinado desgaste porque lo uso poquito y entonces bueno, lo uso poco, pero si yo a lo mejor este, tengo un rodado así que no para un minuto, que anda las 24 horas del día, bueno, llega un momento que sí, obviamente puede ser que ahí tiene una mayor intensidad de uso y eso puede hacer que tenga un mayor desgaste. ¿Mm? El agotamiento es la amortización que se atribuye por extinción a los depósitos naturales, por ejemplo, minas, canteras, etcétera. O sea, ahí ya no hay un desgaste, sino que hay un agotamiento. Es decir, llega un momento que, bueno, no hay nada más, no hay más. O sea, se terminó los bienes que estabas explotando. O sea, ahí se terminó, sí, bueno, se agotó. Eh, y después, bueno, podemos tener deterioro, que puede ser un daño ya extraordinario por causas previsibles, por ejemplo, qué sé yo, puede ser un siniestro, puede ser un accidente, etcétera, que son causas previsibles, pero que, digamos, no tenés influencia alguna. Vos pagás un seguro por si tenés un accidente, pero digamos, no es que tenés en tu mente en algún momento producir un accidente, o sea, lo último que queremos es tener un accidente, o sea, pero por ahí tomamos un seguro porque, bueno, por las dudas, por si ocurre, y si ocurre para estar cubiertos, ya sea por responsabilidad civil, ya sea para recuperar el daño económico, parte del daño económico, etcétera. Bueno, tenemos un seguro contra incendio, tenemos un seguro por accidente, etcétera, etcétera. Bueno, pero eso no quiere decir que nosotros estemos pensando en tener un accidente, o sea, pero digamos tomamos ese seguro, ¿no es cierto? Bien. Y los factores de carácter económico, tenemos aquellos, por ejemplo, cuya explotación es expirable, ciertos bienes, por ejemplo, inmateriales. ¿Qué son los bienes inmateriales o bienes intangibles? Son aquellos que, digamos, no tienen una presencia física, una concesión, una patente, una marca, etcétera. Son bienes que tienen un valor, porque si yo tengo una patente, por ahí fabrico con un bien que tengo patentado, esa patente tiene un valor porque me da, digamos, un respaldo al producto, una licencia, ¿eh? Una licencia de uso, qué sé yo, vale, tiene un valor, es inmaterial, no se ve, pero me está dando, digamos, un aval para que yo pueda vender ese bien con un determinado respaldo técnico, tecnológico, etcétera, y eso hace que mi bien se venda, el bien que fabrico o produzco o comercializo.
Entonces, bueno, por ahí puede suceder que esas patentes o concesiones pueden perder valor por el transcurso del tiempo. Bueno, entonces, si esa explotación tiene una fecha de expiración, puede suceder que en algún momento se agota. Entonces, bueno, ese es un factor por el cual yo puedo llegar a amortizar ese bien inmaterial. Porque los bienes inmateriales, así como los bienes físicos, pueden estar sujetos a amortización. Si yo tengo, por ejemplo, el uso de una patente por 10 años y pagué por ese uso, digo, bueno, yo pagué toda esta plata, pero no lo voy a mandar al gasto todo junto, lo voy a mandar al gasto en 10 años porque la voy a aprovechar durante 10 años. Supongamos tengo una concesión, una licencia de uso, bueno, y tengo un contrato por 10 años y un pago por una X cantidad de tiempo, bueno, mientras dure ese tiempo, yo en ese tiempo mando a gasto mi inversión, digamos, en esa licencia. Y entonces, bueno, llegado o sea, al final de ese periodo, agoté ese bien inmaterial que tengo registrado en mi activo. O sea, lo amortizo, ¿por qué? Bueno, porque tengo un plazo de aprovechamiento. Entonces, bueno, no lo voy a mandar al gasto el primer día, sino que lo voy a repartir en la cantidad de años que lo voy a disfrutar o aprovechar. La obsolescencia o envejecimiento técnico, la pérdida de utilidad comparado con nuevos inventos o elementos de técnica más moderna. Bueno, un poco lo hablamos antes también, eso. Y el envejecimiento económico, pueden aparecer, dice, en el mercado algunas mercancías más baratas o mejores. Bueno, eso es porque a veces también puede aparecer algo que, o algo que lo reemplace y bueno, y entonces resulte más económico otro producto y entonces este producto se va dejando de adquirir y bueno, y se va perdiendo. Entonces, bueno, puede haber un problema también así. Bueno, entonces, en los elementos que tiene la amortización, hablamos o los elementos que tenemos que tener en cuenta para la amortización, más que elementos de la amortización, son la vida útil del bien, que es basado en el juicio proporcionado por la experiencia con otros bienes similares o factores relacionados. Por ejemplo, yo digo, lo que les comentaba antes, yo digo, bueno, los rodados los amortizamos en 5 años. ¿Por qué? ¿Por un capricho? No, porque generalmente se sabe que hay un tiempo donde los primeros 4 o 5 años el vehículo puede demandar eh, poco en lo que hace y también depende del uso y del trato, ¿no es cierto? Pero generalmente por ahí, en ese periodo, generalmente demanda poco gasto de mantenimiento, o sea, se rompe poco, o sea, va a andar bien. Y después a partir de ahí empiezan ya, digamos, por la cantidad de kilómetros, por el desgaste natural que van teniendo las piezas y todo, por ahí van necesitando reparaciones más seguidas, etcétera. Todo siempre va a depender del uso, del trato, todo, bueno, eso siempre es así, pero también está ese factor. Pero bueno, ahí hay que tener en cuenta un poquito eso. Bueno, ese tema con el vehículo es muy importante. Entonces, ahí tenemos una vida útil asignada. Por ejemplo, qué sé yo, un colectivo a lo mejor de línea puede estar rodando 10 años. Pasados los 10 años ya no puede. Entonces, ¿qué pasa? Le asignamos una vida a lo mejor de 10 años. O sea, no puede haber un colectivo de transporte público más de 10 años. Entonces, bueno, en ese caso, le asignamos en lugar de 5, por ahí le asignamos 10. ¿Por qué? Porque es lo máximo que lo puedo llegar a utilizar como servicio público. Después sigue teniendo un valor, pero ya no lo puedo utilizar a lo mejor en un tipo de servicio público regulado, etcétera. Entonces, ahí asigno esa vida útil. O sea, ¿en base a qué? Y bueno, en base a ese elemento de juicio, en base a la experiencia, o en base a determinadas normativas, etcétera. El valor recuperable, lo habíamos hablado antes, puede ser de desecho o rezago, un valor residual al término de la vida útil, que decíamos a veces llamado valor chatarra, acá lo vuelvo a marcar. O sea, ese sería el valor recuperable del bien. Entonces, cuando hablamos de amortización, decimos el valor amortizable, como habíamos dicho antes, y podemos tener un valor de rezago o valor recuperable.
a veces yo lo puedo, si yo lo amortizo totalmente, igualmente este valor lo tengo, nada más que yo lo borré de la contabilidad, pero después cuando lo venda y recupere a través de la venta o de la obtención de sueco, me va a quedar como una ganancia, porque en definitiva yo primero lo mandé al gasto todo y después lo recuperé. O sea, lo registre ese valor de rezago o no lo registre contablemente, igualmente lo voy a tener. O sea que la registración contable, si dejarle contablemente un valor de rezago es un poco, digamos, dejar bien transparentada que ese bien tiene un valor de recupero al final. Porque si yo, por ejemplo, tengo un auto y en 5 años lo amortizo totalmente, no quiere decir que a los 5 años yo no lo vendo, no lo pueda vender y que me den algún valor por el auto. O sea, de hecho, ¿qué sucede? ¿No es cierto? Tiene un valor. Entonces, el hecho de que yo lo haya mandado todo al gasto, bueno, cuando lo venda será una ganancia porque lo tengo a valor cero en mi activo. Entonces, cuando lo vendo, me ingresa todo y lo que me dan por ese valor, lo que puedo recuperar de ese vehículo, va a ser una ganancia para mí. En cambio, si yo dejé un pedacito como activo, bueno, cuando lo venda tendré un precio de venta menos ese valor de activo que me quedó y la diferencia será lo que me quedará de ganancia o bueno, saldré derecho, no sé. Entonces, bueno, de una manera o de otra ese valor está. A veces lo registro, decido contabilizar ese valor de rezago y a veces no lo hago, pero igual está ese valor. Está oculto, pero está. No sé si se entendió, si quedó claro eso. Bueno, método de amortización. Va a ser el criterio que se seguirá a través de los periodos contables durante los cuales se espera utilizar. Bueno, un poco lo que venimos hablando. Es decir, yo voy a hacerlo, por ejemplo, normalmente se hace por el método de la línea recta, si se amortiza en partes iguales, se toma, se puede elegir tener valor de rezago o no, pero generalmente el valor amortizable se va a hacer en periodos regulares. Entonces, podemos hacerlo a lo mejor por año completo independientemente de los meses o a veces lo podemos hacer por mes. Es una forma en la práctica, generalmente lo hacemos por mes porque es un poquito más, así no castigamos por ahí ejercicios completos. Si a lo mejor un bien lo compré sobre el final del ejercicio no lo voy a amortizar todo el año por un poquito que lo utilicé. Entonces por ahí se amortiza mensualmente y entonces generalmente eso afecta más que nada en los extremos de la amortización, porque digamos en el medio, si yo tengo un bien durante todo el año, aplico la amortización anual, pero generalmente se hace de esa manera. Pero el método que nosotros generalmente utilizamos es el de la línea recta, amortizarlo de esa manera. Puede haber otras formas de amortización, de hacerlo, no sé, a veces puede haber alguna amortización acelerada, etcétera, depende el tipo depende a veces las circunstancias o a veces se decide amortizar más aceleradamente un bien, etcétera, porque a lo mejor puede haber, se puede haber deteriorado más, etcétera, entonces por ahí se puede tomar alguna determinación de ese tipo, pero bueno, eso, forman parte de algunas decisiones. Lo normal es lo que yo les digo, es tener una amortización periódica pareja así en línea recta. Bien, fines de la amortización. Nosotros hablamos un poquito, recién les expliqué el tema de mantener el capital de la empresa. ¿Por qué? Porque nosotros decíamos, yo les decía, si yo invertí un dinero, yo amortizando voy mandando a costo de a poquito ese valor. Entonces, de alguna manera, decía, lo tengo en cuenta en el precio de venta y por lo tanto, lo que hago es tener presente que cuando voy cargando los costos y tengo que establecer mi precio de venta, yo lo voy a tener en cuenta para poder establecer un precio de venta teniendo en cuenta ese costo y por lo tanto mi precio de venta va a ser acorde al valor que tiene que tener ese producto. Si no, por ahí lo voy a estar, si no tengo en cuenta determinados costos como la amortización, voy a poner un precio más bajo y por ahí no voy a estar recuperando la inversión. Entonces, y a su vez, ¿de qué manera esto me está influyendo? Bueno, yo cuando mando un valor a gasto, o sea, ¿qué pasa? No hay utilidad, me baja la utilidad.
Entonces, si se baja la utilidad, si se disminuye la utilidad, yo voy a distribuir menos utilidad entre los socios o accionistas. O sea, si yo en lugar de ganar, si yo gané 100, puedo distribuir 100 entre los socios. Una vez cerrado el ejercicio, puedo aprobar una distribución de utilidad y distribuir la utilidad de la empresa. Pero si yo en lugar de ganar 100 gané 40, no puedo distribuir más, tengo que distribuir hasta 40. Entonces, eso hace que la amortización yo no la estoy pagando. Lo que estoy haciendo, yo pagué a lo mejor una máquina cuando la compré. Entonces, cuando yo mando a gasto la amortización, en realidad no estoy haciendo un nuevo desembolso. Simplemente estoy comiendo un pedacito de activo. Entonces, lo que estoy haciendo también es, al mandarlo a gasto, estoy dando más pérdida o bajando la utilidad y por lo tanto no se distribuyen esa utilidad por eso. Quiere decir que de alguna manera estoy reservándome en el resultado, me estoy reservando dinero, estoy evitando que salga dinero de la empresa como consecuencia de distribución de utilidades y me lo estoy guardando para poder reponer ese activo en algún momento o cubrir lo que gasté en su momento. No sé si se entiende la idea. ¿Se entendió la idea o no? ¿Sí? Bueno. Bueno. Bueno, y acá escribí lo que, digamos, lo que expliqué recién. O sea, resguarda el capital inmovilizado, o sea, o bien dentro de los costos operativos, ya que cada unidad que se fabrica lleva una pequeña parte del bien material, o sea, el valor ese que yo le voy cargando al costo, o sea que la amortización es una parte del costo de producción que debe ser incluido en el costo del producto. Entonces, cuando yo establezco el precio, tengo en cuenta ese costo. Acá, en esta explicación que está acá abajo, está un poquito lo que yo les comenté recién. O sea, que es como para que ya lo tengan claro. Ahí ya lo tienen escrito, pero ese punto es el que yo quería remarcar ahí. Bien. Yo voy, no sé si voy medio rápido, pero bueno, yo termino el tema, después charlamos un poquito y bueno, si se agota antes, no hay problema. El tema es que se entienda, si ustedes no me paran, yo sigo y bueno, doy por entendido que se comprendió el tema. Bueno. ¿Qué característica tienen los bienes? Los bienes tienen la característica principal de satisfacer determinadas necesidades. Por ejemplo, tienen un valor de uso. Es decir, ¿el valor de uso qué es? Es el aprovechamiento que tendrá un bien durante su vida útil. O sea, aquellos beneficios que obtendrá su poseedor a lo largo del periodo de tiempo en que se desgasta, hasta llegar a su obsolescencia, deterioro, baja o reemplazo. Por ejemplo, si yo tengo una máquina, la tengo para utilizar, ¿cierto? Para utilizar y producir. Entonces, esa máquina para mí tiene un valor de uso, no tiene un valor de venta porque no la estoy vendiendo. Yo voy a vender los productos que hago con esa máquina. Entonces, esa máquina tiene un valor de uso. Entonces, ¿cuál es el valor de uso que tiene esa máquina? Bueno, precisamente lo que yo voy a obtener con ese bien. O sea, los beneficios que yo puedo obtener utilizando ese bien, usándolo. ¿Cuánto tiempo? Bueno, el tiempo que yo determine hasta llegar a su obsolescencia, deterioro, baja o reemplazo. ¿Esto qué quiere decir? Independientemente del periodo que yo le fije como amortización, o sea, si yo digo, bueno, la amortizo en 10 años, a lo mejor la máquina no la seguí teniendo, a lo mejor hace 20 años que la tengo. Entonces, la amorticé en 10 años y los otros 10 y seguí aprovechando beneficios, etcétera. O sea, siguió teniendo un valor de uso para mí porque yo la seguí utilizando y seguí aprovechando los beneficios producto de su utilización.
¿Hasta cuándo? Y hasta que no la usé más porque decidí no trabajar más con esa máquina, porque ya estaba muy deteriorada y bueno, y la tengo que reemplazar y bueno, tendrá un valor de chatarra, un valor de rezago, etcétera. Pero eso, digamos, al final de la vida útil. Pero yo mientras la estoy usando, esa máquina, y me está produciendo ingresos, beneficios, esa máquina tiene un valor para mí. ¿Mm? Tiene un valor, pero ¿de qué tipo? Un valor de uso. ¿Mm? Bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, técnicamente podríamos decir que ese valor de uso, si lo quiero, técnicamente, ¿por qué? Porque si lo quiero definir así, más técnicamente, o sea, acá hay un concepto más casero, ¿no? O sea, para que se entienda bien, los beneficios que yo voy a aprovechar de ese bien. Ahora, ese valor de uso, ¿cómo lo determino? Si yo quiero determinar ese valor. Bueno, ahí por eso digo técnicamente, o sea, si lo quiero hacer, digamos, quiero decir, bueno, está bien, ¿y cómo lo calculo? O sea, concretamente, ¿cómo lo puedo calcular? Bueno, yo tendría que tomar los flujos de fondos netos esperados, ¿m? Que pueden surgir del uso del bien, o sea, lo que yo espero obtener por la utilización de ese bien, los ingresos que me va a producir ese bien, desde el momento que yo hago la evaluación hasta el final de su vida útil, o de su venta anticipada, si yo la tengo resuelta o no, no sé, si no la estimo, digo, bueno, hasta el final de lo que yo considero su vida útil, supongamos yo digo, mira, esta máquina la voy a usar durante, qué sé yo, 15 años, me va a producir ingresos, bueno, entonces yo voy a ver cuánto serían el flujo de fondo que yo puedo obtener durante esos 15 años, traerlos al presente, o sea, actualizarlo, pero o sea, traerlos al presente, o sea, son valores futuros, los traigo al presente, y ese sería mi valor de uso, sería el valor, o sea, lo que esa máquina me puede llegar a producir a mí, es el valor que tiene para mí, o sea, yo digo, yo con esta máquina espero facturar, no sé, 1 millón de pesos, bueno, listo, ese es el valor que tiene para mí, ese sería mi valor, el valor de uso de esa máquina. Lo que yo espero obtener a lo largo de su vida útil, la que le fijé como vida útil, eh, eh, por ese bien, por el uso de ese bien. Eso sería si yo lo quisiera determinar. Acá puse, bueno, que técnicamente lo podríamos hacer así. No vamos a dar ningún ejercicio ni nada sobre eso, simplemente es para que sepan el concepto. No vamos a hacer ningún tipo de ejercitación sobre eso, pero es para que conozcan un poquito cómo, cómo se trabajaría ese valor. Actualizar el flujo de fondos futuros, traerlos al presente. Sí, 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 escucho. Claro, por ejemplo, si yo digo, mira, yo espero, por ejemplo, eh, vamos a decir así, bueno, yo tengo este vehículo, espero hacer tanta cantidad de transportes por mes. Supongamos que tengo un camión para hacer transporte y yo hago flete. Entonces digo, bueno, yo espero hacer, no sé, a lo largo de todo este tiempo que yo determino como el tiempo que yo voy a utilizar este camión, espero hacer una cantidad de, qué sé yo, 5.000 fletes. Y esos 5.000 fletes me representan tantos pesos. Entonces, esos valores los traigo al presente y digo, bueno, este es el valor de uso. Y además, le sumo lo que yo voy a obtener por la venta al final de la vida útil. O sea, cuando yo termine esa vida útil, bueno, y además al final lo voy a vender en, qué sé yo, en el 10% del valor que tiene. Voy a recuperar aparte el 10% por la venta. Entonces sumo todos esos flujos de fondo esperados más ese 10% que espero recuperar por la venta, o por la venta anticipada, acá dice, por si se decide hacer antes, pero bueno, pero en general, no, en general, digamos, lo que yo espero al final, digo, bueno, entonces sumo ese valor que puedo recuperar más los flujos de fondo, todo actualizado a la fecha de hoy, o sea, los traigo del futuro al presente, y digo, bueno, eso es lo que vale para mí este camión hoy. Que no tiene nada que ver con el valor de compra, por ejemplo.
Supongamos yo a lo mejor lo compré en 10 millones de pesos, pero yo a lo mejor mi flujo de fondos son 25, traído a moneda de hoy. Y además al final de la vida útil después digo lo voy a vender en 2 millones. Entonces digo 25 más 2, 27. Bueno, lo que vale, el valor de uso que tiene para mí es 27, no tiene nada que ver con lo que me costó. Es lo que espero producir con ese bien. ¿Se entiende? ¿Mm? Eh, es conceptual, o sea, yo lo tiro conceptual. No es que voy a, no, ya le vuelvo a repetir, no vamos a hacer ninguna ejercitación, pero entenderlo conceptualmente para que, para que ustedes lo puedan aplicar o explicar. ¿Mm? Bien, vamos a hablar un poquito ahora, ya estamos llegando un poquito más al final de los temas que vamos a desarrollar. ¿Mm? Quedan unas pocas pantallas. Vamos a hablar de ingresos. Ingresos. Bueno, ingresos son todos los aumentos del patrimonio neto originados en la producción o venta de bienes. O sea, cuando yo produzco bienes, se me incrementa mi patrimonio porque estoy activando. Cuando vendo bienes, se produce un incremento en el patrimonio. ¿Por qué? Porque yo voy vendiendo bienes y esos bienes me van produciendo una utilidad. O sea, yo produzco un bien y ese bien lo vendo y entonces lo voy a vender siempre a un precio un poquito mayor. Quiere decir que me va a degenerar una utilidad ese bien. Bueno, entonces ese bien, esa venta me está produciendo un incremento en mi patrimonio neto. Bueno, esos incrementos que yo voy obteniendo, o sea, el ingreso que yo voy obteniendo, eso me va produciendo un aumento en mi patrimonio neto. Eso es, digamos, un concepto de ingresos, que pueden ser por la producción, o sea, por la venta de bienes producidos o por la venta de bienes adquiridos. O pueden ser ingresos por la prestación de servicios. O por otros hechos que hacen a las actividades principales del ente. Qué sé yo, algún otro tipo de actividad que me permita también incrementar mi patrimonio. Esos ingresos resultan generalmente de ventas de bienes y servicios. Generalmente es eso. Pero también puede haber, ya les digo, algunas otras actividades como el crecimiento de algún activo inducido por alguna explotación agropecuaria o extracción de petróleo, gas en esta industria. Bueno, puede ser algún tipo de otra actividad. Bueno, son ingresos que se producen a la empresa, que le van a producir un incremento de patrimonio. Mientras que los gastos van a ser disminuciones de ese patrimonio, pero van a estar relacionadas con los ingresos. O sea, por ejemplo, si yo tengo una venta, voy a tener un ingreso por la venta, pero por otro lado, esa venta también me produce gasto, porque yo a lo mejor pago una comisión, porque tengo el costo también del bien, o sea, tengo el ingreso por la venta, pero también el resto, el costo del bien, pero además a lo mejor pago una comisión a mi vendedor o a mi viajante. Tengo algún servicio de teléfono, de internet, un alquiler del local, un gasto de movilidad, un gasto de transporte, un flete, etcétera. Todo, disminuyo todos los gastos y bueno, entonces tengo por un lado los ingresos y por otro lado los gastos. O sea, los gastos siempre van a estar relacionados con la actividad. Por ahí van a tener por un lado los ingresos y por otro lado los gastos. Van a ir un poquito de la mano. O sea, si tengo ingresos voy a tener gastos. O sea, va a ir un poco de la mano. Ya sea que sean bienes o que sean servicios. Porque yo puedo prestar un servicio, supongamos ya un servicio de reparación, y bueno, pero siempre algún gasto voy a tener. Porque tengo que consumir algún material, qué sé yo, abrasivo, algún pegamento, alguna gasto de transporte, movilidad, etcétera. Bueno, todo eso van a sumar a los gastos. Y por otro lado tendré los ingresos que me produce la actividad. Bien. Entonces, por un lado tengo los ingresos que son aumentos de ese patrimonio, por otro lado son los gastos que me van a disminuir ese patrimonio, me va a jugar en esa operación. Todos generalmente van a ir en conjunto trabajando. Bien. ¿Qué diferencia hay entre lo que son ingresos y gastos con lo que son ganancias o pérdidas? Porque parecería que son lo mismo, parecería que el ingreso es una ganancia y el gasto es una pérdida. Normalmente lo decimos así, normalmente cuando hablamos así un poco de
hablamos así conceptualmente, en forma rápida, decimos ganancia o pérdida. O sea, todo lo que son ingresos son ganancias y todo lo que son gastos son pérdidas. Y por ahí no es tan así. O sea, fíjense que, por ejemplo, si en el gasto nosotros decimos que es un costo o un gasto de una operación, podemos hablar acá de costos, como hablamos antes, de costos a consumir, etcétera. O sea, no estamos hablando de algo que se pierde directamente, sino que es forma parte, de, por ejemplo, de un producto, o del costo de un servicio. O sea, yo fui gastando para poder producir un bien, fui consumiendo bienes para otros materiales, etcétera, para poder producir un bien. Finalmente tengo un bien producido, ese bien está en el activo, en algún momento lo vendo, lo consumo con la venta y entonces esa venta me produjo un ingreso. O sea, yo hice toda una actividad y esa actividad me produjo por un lado un ingreso y por otro lado tuve gastos o costos para poder, digamos, obtener ese ingreso. O sea, va de la mano. O sea, primero tuve que hacer algunas inversiones y gastar cosas para poder después obtener un ingreso. O sea, ahí fue de la mano. Cuando hablamos, en cambio, de ganancias o pérdidas, por ahí hablamos de otro tipo de operaciones. Si lo queremos hacer, digamos, más correctamente, ¿no es cierto? No tan genéricamente como decir, bueno, esto o ganancias son pérdidas, no. La ganancia generalmente lo reservamos para decir aquellos aumentos del patrimonio que se originan a veces en operaciones secundarias o accesorias, o en otras transacciones, hechos o circunstancias salvo que afectan al ente, salvo las que resultan de ingresos de aporte o de aporte de los propietarios. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si yo tengo alguna operación secundaria o accesoria, por ejemplo, yo cobro un recibo por alguna, no sé, efectúo una operación financiera o algo así, obtengo un interés, bueno, ahí obtuve una ganancia financiera, ¿no es cierto? Ahí obtuve una ganancia financiera, o sea, ahí no fue un ingreso, ahí digamos fue algún tipo de operación de otro tipo, por ejemplo un interés, una multa, bueno, no, perdón, acá una multa no, un interés a favor sería, ¿no? Interés a favor, una algún ingreso, ¿no es cierto?, que no tenga que ver con lo que hablamos antes, o sea, con la producción, con la venta, o sea, tiene que ver un poco con alguna otra operación que me produce, en este caso, una ganancia, o sea, una inversión, etcétera, que me pueda producir algún tipo de ganancia. Y dice, salvo las que resultan de ingresos de aporte de los propietarios. ¿Por qué? Porque si un propietario hace un aporte a la empresa, el patrimonio de la empresa se va a aumentar. El patrimonio neto se va a aumentar también. Pero no por una ganancia, sino porque vino un socio y puso plata en la empresa. Eso no es una ganancia, eso es un aporte. Entonces, cuando hay un aporte, eso no son considerados ganancias. Son precisamente un aporte de propietario, o sea, es un aumento, para hablar en los conceptos que estuvimos viendo antes, son aumentos de una financiación propia. Cuando un socio hace un aporte, lo que está haciendo es poner dinero en la empresa, pero ese dinero que pone en la empresa no es una ganancia de la empresa porque no la hizo con su actividad, sino que es un aporte que hizo un propietario. Entonces ese aporte, si bien aumenta el patrimonio, no es una ganancia, es producto de otra operatoria, es una operatoria con los socios asociados o accionistas, etcétera. Bueno, entonces hablamos de ganancias cuando generalmente son algunas transacciones o algunas operaciones que me pueden producir una utilidad, pero que no forman parte así de la actividad, del desarrollo de la actividad, como por ejemplo fabricar, vender, etcétera. Son las otras operaciones que me pueden producir una ganancia. En el caso de las pérdidas, lo mismo. O sea, por ejemplo, nosotros podemos decir así, genéricamente, el costo de la mercadería vendida es pérdida. No es pérdida, es costo. O sea, yo compré una mercadería, la puse en la estantería, estaba en el activo, cuando la vendí, la consumí, y entonces me produjo un ingreso por la venta y yo por otro lado tuve un costo que es
sacrificio económico que yo hice para obtener esa mercadería, ponerla en la estantería, después venderla y obtener un beneficio, una utilidad entre el ingreso por la venta y el costo de mi compra. Eso es, digamos, ahí trabajaron ingresos por un lado y costo por el otro. En cambio, en una pérdida estoy hablando de una actividad secundaria o accesoria, por ejemplo, qué sé yo, pago la tasa general de inmueble. Bueno, eso es un gasto que tengo, es un gasto este, que es producto de la actividad, pero es un gasto que tuve. O sea, va a ser tomado también como una pérdida o también lo puedo poner como un gasto de administración, etcétera. Pero bueno, pero son operaciones, digamos, que a veces, digamos, hacen un poco a la actividad, pero son un poquito más accesorias. También puede ser un interés que yo pago por a un proveedor, un interés que pago al banco, son intereses, por ejemplo, que pago por un préstamo. Bueno, eso es un interés, ¿no es cierto?, que pago por una operación financiera. Eso sí, lo voy a considerar como un resultado financiero y bueno, eso sí, será una pérdida, ¿no es cierto? Después vemos después ya vamos a ver cómo se mide. Pero bueno, eso será otro tipo de operación, distinta a lo que es el costo de una mercadería vendida, etcétera. Sí. Eh, bueno, un juicio generalmente puede ser un resultado eh, que a veces por ahí va teniendo un tratamiento especial, ¿no es cierto? Generalmente a veces a la empresa, por ejemplo, le hacen un juicio, eh, hay una probabilidad de que lo pierda y una probabilidad de que no. O sea, vos te inician un juicio. Puede ser un juicio, una demanda no sé, por calidad, por cualquier cosa, o puede ser una demanda laboral, o puede ser otro tipo de juicio. Entonces, bueno, a vos te inician el juicio. ¿Vos qué haces? Normalmente, bueno, va tu abogado, le lleva todo y bueno, y vos inicias tu defensa. Entonces, bueno, vos vas a defenderte en ese juicio. Entonces, vos tenés un juicio y no sabés si ese juicio a, te va a salir en contra o a favor. O sea, tiene un desarrollo y por ahí pasan años. Entonces, a veces, normalmente, vos lo que haces es vas evaluando periódicamente eso y en algún momento decís, bueno, yo voy a constituir, por ejemplo, una previsión por ese juicio. O sea, voy a poner un quebranto por lo que pueda llegar a perder. A lo mejor no por todo, porque a lo mejor como es algo incierto, como eso no es una deuda, sino que es una contingencia, o sea, está sujeta a que ocurra a que yo pierda ese juicio, o sea, pero todavía no sé si lo pierdo o lo gano, o pierdo una parte, pero bueno, yo hago una evaluación y digo, mira, yo de acuerdo a lo que hablo con mis abogados, de acuerdo a la evaluación que estamos haciendo, y algo podemos llegar a perder. Entonces, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a contabilizar una pérdida anticipada por una parte de eso. Eh, ¿Y qué es eso? ¿Qué es una deuda? No, no, es un pasivo contingente. O sea, yo mando a pérdida un poco y registro una previsión por ese juicio. O sea, registro un pasivo. Si después el juicio lo gano o resulta que no pierdo tanto, bueno, recuperaré ese pasivo. O sea, lo que mandé a pérdida ahora lo mando a ganancia. Pero eso en realidad es un quebranto, por ejemplo, supongamos que ese juicio un quebranto por juicio laboral. Entonces mandé a pérdida una parte, en ese caso. Y después, llegado el caso, si después de la sentencia, bueno, lo pierdo y tengo que pagar y por ahí me resulta un poco más de lo que yo había previsto, bueno, contabilizaré la diferencia y bueno, eso será, y ahí, digamos, terminaré de regularizar ese pasivo que ya en el momento de la definición ya dejará de ser un pasivo contingente y pasará a ser una deuda. ¿Mm? Después yo en algún momento lo vamos a explicar mejor el tema de previsiones, no quiero ahora distraerlos tanto, pero no sé si quedó claro Después voy a entrar en algún detallecito un poquito más a fondo en la parte de previsiones, pero no sé si te quedó claro. ¿Sí?
Sí. De una pérdida. Bueno, puede ser, qué sé yo, puede ser una pérdida ordinaria o una pérdida extraordinaria. Una pérdida extraordinaria, por ejemplo, puede ser un siniestro. ¿Mm? Es un resultado extraordinario. Eso es una pérdida directamente. Supongamos que vos hubo un incendio y perdiste una máquina, pues se incendió. Bueno, es una pérdida. Esa es una pérdida, pero extraordinaria. ¿Por qué? Porque no es algo, digamos, esa puede ser extraordinaria. Y otra pérdida, y una pérdida ordinaria puede ser, qué sé yo, pagué una multa, un interés, una multa, algún un impuesto que tuve que pagar por algún motivo, qué sé yo. Algún tipo así de gasto de ese tipo. O sea, lo que quiero diferenciarlo es del tipo de gastos que son atribuibles al costo de la operatoria, ¿no es cierto? Estos son otro tipo de, de pérdida, ¿no es cierto? Al gasto normalmente nosotros decimos una pérdida, pero el gasto en realidad es eso, es un gasto que, digamos, cruza con los ingresos de la actividad. La pérdida es un poquito más, claro, no extraordinario. Yo te di el ejemplo de la máquina como algo del incendio ese, eso es extraordinario. Pero también tenés otros que son ordinarios. Por eso te dije que si una multa o una cosa así, bueno, eso puede ser un hecho, qué sé yo. Me hicieron una multa porque, no sé, eh, tenía un problema en la vereda. ¿Viste? El negocio, ¿viste? Entonces, bueno, pasaron y me hicieron una multa, no tiene que ver ni con la actividad ni nada, bueno, qué sé yo, dejé unas cajas, qué sé yo, y me hicieron una multa, bueno, eso es una pérdida. ¿Está? Bien, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es, redondeando algún conceptito más, ya nos queda muy poquito, vamos a hablar de lo que es reexpresión. Ahora vamos a empezar a hablar del tema de reexpresión, de estados contables, de reexpresión, vamos a usar mucho la palabra reexpresión. ¿Qué es? ¿Qué vamos a entender por reexpresión? Bueno, la reexpresión es un proceso por el cual eh, en lugar de se reexpresan, se expresan en moneda de cierre las partidas que están expresadas en moneda de fecha anterior a la de esos estados contables o a del valor que queramos expresar. Es decir, yo tengo un valor del pasado y lo que hago es traerlo a moneda de cierre, a una fecha determinada. Para eso, ¿con qué lo hacemos? Lo hacemos con un coeficiente de ajuste o de reexpresión, o un coeficiente al que denominamos de ajuste o de reexpresión, que se obtiene de trabajar con índices de precios. Nosotros en la contabilidad acá vamos a trabajar con índices de precio al consumidor. Lo que hacemos es, por ejemplo, tomar los índices de precios son números que van marcando una variación. Por ejemplo, cuando ustedes le dicen la inflación aumentó un 4,7%, si por ejemplo nosotros tomamos un número del mes pasado y decimos es 100, el número de este mes, si hubo un 4,7% de inflación, el de este mes va a ser 104,7. O sea, a ese 100 le agregamos un 4,7%. Y si después, al mes siguiente, hay un 10% de inflación, le decimos, bueno, a ese 104,7 le agregamos 10,47, que va a ser el 10% de 104,7. Entonces, el próximo índice va a ser 114, 115. Entonces, ese coeficiente, esos números van sumando un porcentaje de inflación mes a mes. Entonces, cuando nosotros lo que obtenemos así es una tabla de números. Esos números se llaman índices. Entonces, cuando nosotros tenemos que tratar de traer un valor del pasado, traerlo al presente, buscamos el mes de origen del valor que queremos traer contra el mes de cierre y hacemos el mes de cierre dividido el mes de origen y lo que obtenemos es un coeficiente, que con ese número reexpresamos un valor y lo traemos del pasado al presente.
¿Mm? Entonces, por eso a eso llamamos reexpresión, ¿eh? O sea, expresar un valor del pasado en moneda del presente, o en moneda, o traerlo al periodo al que lo queremos traer. Por ahora lo voy a dar así conceptualmente, no lo pongo con números porque ya ahora cuando empecemos a ver la parte de modelo y todo, vamos a hacer incluso algunos ejemplos, así lo vamos a ver bien. Pero les voy dando la idea de lo que estamos hablando. O sea, reexpresar significa tomar un valor del pasado y traerlo a moneda del presente. O sea, corregirlo por la inflación que hubo en todo este periodo. Entonces lo que estoy diciendo es, por ejemplo, si yo hace un año compré no sé, una computadora en 50.000 pesos, y yo la quiero, esos 50.000 pesos son de un año atrás, yo lo que hago es tomar el coeficiente para reexpresar ese valor a la moneda de hoy y digo, supongamos que me da, hubo un 40% de inflación en este periodo, entonces me va a dar 1,4. Entonces yo voy a multiplicar 50.000 por 1,4 y me va a dar 70.000. Entonces quiere decir que los 50.000 que yo gasté hace un año en la computadora hoy representan 70.000. O sea, estoy reexpresando los 50.000 de hace un año y los traigo a moneda de hoy y digo, esos 50.000 hoy representan 70.000. Y eso es lo que estoy diciendo. ¿Mm? Con la reexpresión. Estoy reexpresando un valor. ¿Mm? Trayéndolo de un momento del pasado al presente. ¿Se entiende? Sí, más que no estoy actualizando el precio, lo que estoy haciendo es establecer cuánto sería, aplicándole la variación inflacionaria, cuánto sería lo que yo gasté en ese momento. No es lo que vale hoy, ¿eh? A lo mejor voy y pregunto cuánto vale esta computadora y me dice vale 90. Y pero ya a mí reexpresada me da 70, sí, bueno, pero vale 90. ¿Por qué? Porque a lo mejor ese bien aumentó más todavía, porque se movió en función de su variación específica. Yo lo que estoy haciendo es decir, lo que yo gasté en su momento hoy representa 70.000, pero no es lo que vale hoy. A lo mejor en el tiempo, después en el largo plazo se van alcanzando, o sea, se van acercando, pero a veces un bien puede variar más o menos, depende. ¿Mm? ¿Se entendió o sí? Bueno. Después cuando hagamos ejemplos lo vamos a ver mejor, pero reexpresar es eso, es tomar un valor del pasado y mostrarlo, o sea, establecer en este momento cuánto sería ese valor. El valor, digamos, que invertí en su momento. En cambio, hay otro término que es revaluar. Revaluar ahí cambia, ahí significa volver a valuar, o sea, valuar algo, cuánto vale hoy. Si por ejemplo yo te decía ese ejemplo de recién, esa computadora la compré en 50.000. Yo la reexpreso y me da 70. Pero yo puedo decir, bueno, pero ¿cuánto vale hoy? Entonces, hoy voy y pregunto al proveedor y me dice, vale 85.000. Entonces no es 70, es 85. Entonces, si yo la quisiera evaluar a lo que vale hoy, te podría decir, bueno, pero una cosa es reexpresado, me da 70 y el valor que tiene hoy es 85. O sea, revaluar, yo puedo, después de acuerdo al método que yo utilice, le puedo poner 70 o le puedo poner 85. Pero revaluar no es reexpresar. Revaluar es ponerle un valor, volver a evaluarlo. Yo lo puedo evaluar al valor reexpresado o al valor que tiene en el mercado. O sea, yo puedo usar cualquiera de esos dos valores. O sea, la reexpresión es simplemente reexpresar el valor del bien. Al valor al que yo lo compré, traerlo a moneda de hoy. Esa es una cosa, eso es reexpresar. Por otro lado, yo pregunto en el mercado cuánto vale hoy. Y ahí tengo el valor del mercado de hoy. Y revaluar significa ponerle a ese bien un valor que puede ser el valor reexpresado o puede ser el valor de mercado, no sé. Pero revaluar significa volver a ponerle un valor, adecuar el valor a la realidad. Después tendré que ver, de acuerdo al criterio que yo adopte, cuál será el valor más correcto que pueda poner.
porque eso después va a tener alguna incidencia también en los resultados, es lo que vamos a ver en modelos, pero reexpresar es tomar un valor del pasado y expresarlo en moneda del presente. Y reevaluar significa ponerle valor al bien hoy. O sea, establecer cuánto vale hoy. Puede ser que yo determine que hoy le pongo el valor reexpresado o le puedo poner otro valor que es un valor de mercado que tiene hoy. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, reevaluar es volver a ponerle un valor. ¿Cuál valor? Bueno, puede ser un valor reexpresado o puede ser un valor de mercado. Hay varios valores, pero reevaluar no es reexpresar. Reevaluar es volver a evaluar un bien. Después puede ser que coincida con que usé el valor reexpresado o no, no sé. O usé un valor de mercado. Pero eso es reevaluar, volver a ponerle un valor. Volver a evaluarlo. Bueno, vamos a ir redondeando un poco el tema de variaciones patrimoniales. O sea, yo acá voy a hacer una introducción en lo que son los resultados y después ya vamos a arrancar a empezar a entrar en modelos. Hoy esta clase la vamos a cerrar con este tema. Vamos a ver qué son las variaciones patrimoniales. Las variaciones patrimoniales son aquellas que van a producir precisamente un cambio numérico en el patrimonio de la entidad. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar? Bueno, generalmente lo que va a variar va a ser el patrimonio neto. O sea, ¿se acuerdan que cuando vimos ahí algunos ejemplitos así de operaciones, la variación del patrimonio neto se producía cuando nosotros teníamos un activo y un pasivo y el patrimonio neto? ¿Cuándo variaba el patrimonio neto? Generalmente cuando había algún resultado. O sea que las variaciones patrimoniales en general provienen de los resultados. O sea, ¿cuándo varía el patrimonio neto de una entidad? Cuando hay un resultado, positivo o negativo. O sea, puede bajar o puede subir. O sea, si sube habrá un resultado positivo, si baja habrá un resultado negativo. Salvo que esa variación sea producto de un aporte de capital de los socios o se disminuya porque hay una distribución de ganancia o etcétera, y eso no es producto de un resultado, sino es producto de una operación con los socios o accionistas. O sea, cuando hay un aumento de capital, o sea, ponen dinero, sube el patrimonio neto, pero no es una ganancia, vinieron y pusieron dinero, o sea, aportaron a la empresa, aportaron más plata. ¿Para qué? Y bueno, para hacer una financiación mayor, porque hacía falta poner dinero, o porque quieren ampliar el capital para hacer alguna operación más importante, y bueno, y se hizo un aporte. O hubo ganancia y bueno, se distribuyen, entonces se disminuye el patrimonio neto, ¿pero por qué? Porque se repartieron ganancias. Y eso no es que hay una pérdida, sino que se distribuyeron lo que se había ganado antes. Entonces, esas variaciones que son variaciones patrimoniales, pero que no afectan a los resultados. Generalmente, todas las demás van a ser producto de la operatoria de la empresa. Si yo hago una venta, tengo en el activo una mercadería a 100 pesos y la vendí en 120, ahora no tengo más la mercadería que estaba en 100 pesos, pero tengo 120 pesos en la caja. O sea, tengo 20 pesos más que antes. Esos 20 pesos que tengo de más en el activo me van a repercutir en el patrimonio neto. O sea, tengo más patrimonio neto que antes. ¿Por qué? Porque producto de que de un resultado de una venta. Entonces, ahí esa es una variación patrimonial. ¿De qué modo? ¿De qué tipo es? Cuantitativa. Me modificó en cantidad. O sea, me modificó la composición, pero también me modificó la cantidad. También se me incrementó el patrimonio neto. Entonces, esta es una variación patrimonial que es un resultado producto de una operación. ¿Qué tipo de resultados podemos tener? Podemos tener resultados de intercambio, que son aquellos que se reconocen cuando las operaciones que se producen, que produzcan las transacciones, se puedan considerar concluidas desde un punto de vista de las normas jurídicas o las prácticas comerciales, para que no parezca chino. O sea, una operación de intercambio, ¿qué es? Son operaciones transaccionales, o sea, puede ser una venta, que yo hice la venta, envié la factura,
tengo el remito, o sea, está toda avalada, respaldada por comprobantes, perfecto, me está recibido el producto por mi cliente, yo ya tengo derecho a cobrarle o ya le cobré, y esa factura, y esa factura que le envié con el producto, y entonces bueno, ya la operación se formalizó, tengo un precio de venta, tengo un costo y tengo por lo tanto un resultado. Lo que decíamos recién, yo tenía una mercadería que valía tanto, la vendí, me generó una diferencia entre venta menos costo, y esa diferencia fue un resultado. ¿Producto de qué? De un intercambio, de una operación de intercambio. Cuando hablamos de intercambio no es solamente la venta, es un término bien genérico, intercambio. Es un resultado transaccional, es un resultado de las transacciones que realiza la empresa en su actividad. Puede ser por venta de bienes, puede ser por venta de servicios, puede ser por cualquier tipo de operación que realice a través de la actividad normal que está desarrollando una empresa. Entonces, esos son resultados producto de esas operaciones. Son producto de la operatoria que va realizando la empresa. Y esos son resultados de intercambio. Son los más comunes que se van a ver en una empresa. Pero hay otros resultados que son por acontecimientos internos o externos a la empresa o circunstancias del mercado, medidos en términos reales, o sea, netos del efecto inflacionario, en cuyo caso, dice, se reconocerán cuando existe una razonable certeza en cuanto a la irreversibilidad de tales cambios de valor. Para que no parezca chino, acá abajo también lo aclaro, y son los que comúnmente llamamos resultados por tenencia. Por ejemplo, se producen por mantener un bien en el patrimonio, y ese bien experimenta un cambio en un precio relativo o específico operado entre dos momentos. Por ejemplo, yo tengo una mercadería que compré en el mes de enero, la compré en 500 pesos, y hoy, si la tengo que ir a reponer, me cuesta 800. Entonces, yo la compré en 500 pesos y en ese momento yo la tenía a la venta en 700 pesos. Pero ¿qué pasa? Si yo todavía la mercadería la tengo en la estantería y la vendo hoy en 700 pesos, cuando la voy a reponer me cuesta 800. Entonces, yo esa mercadería que compré en 500 la tendría que revaluar en 800. ¿Para qué? Para decir, bueno, si yo la tengo que reponer hoy, a mí me cuesta 800. Entonces yo tengo un resultado por tenencia, por haberla tenido en la estantería, yo me gané 300 pesos. Después vamos a ver si están así, ¿no? Porque después tenemos que ver la neto del efecto inflacionario. Por eso, ahora ya inmediatamente de la semana que viene, cuando empecemos a hablar de modelos, eso lo vamos a ir viendo. Pero, no los quiero marear con eso todavía, pero tendremos que ver después si ese resultado es correcto o no. Pero en principio, si la mercadería hoy vale más, yo por el hecho de tenerla en mi estantería, yo no perdí. O sea, ante esta variación, ante este cambio en el precio, yo puedo venderla más cara. No la voy a vender en 700, porque si no la vendo más barato de lo que me cuesta hoy. Como todavía la tengo en la estantería, la voy a poner a 1100 pesos ahora. Entonces, cuando yo la venda en 1100 pesos me va a alcanzar para reponerla. O sea, entonces ese resultado de variación del bien, simplemente por el hecho de tenerlo, por el hecho de que lo tengo, es un resultado por tenencia. Y dice, acá por eso decíamos, que existe una razonable certeza en cuanto a la irreversibilidad de cambio de tales cambios de valor. O sea, que yo sé que vale 800 pesos, o sea que a mí me cuesta, ya tengo mi lista de precios del proveedor, todo, y a mí me cuesta, si la tengo que reponer, me sale 800. Entonces, bueno, yo voy a incrementar ese valor de mi activo. ¿Por qué? Porque yo me estuve protegiendo del cambio de precio, o sea, yo tenía el bien. Si yo, por ejemplo, ese bien, en lugar de tener el bien, tenía la plata, tenía los 500 pesos guardados, cuando voy a comprar el bien me dice, no, ahora sale 800, entonces no me alcanza para comprarlo. Ahí se me generó un problema, pero inflacionario, o sea, ahí tuve un efecto
por no tener el bien, o sea, por no comprarlo en su momento, me perdí de poder comprarlo ahora, porque ahora no me alcanza para comprarlo para 800. Entonces, si yo lo compré cuando valía 500, bueno, ahora, si el bien aumentó no me importa, porque ya lo tengo. O sea, lo que tengo que hacer es actualizar mi precio de venta para no perder. ¿Mm? Pero ya el valor yo lo tengo, mantuve el valor de mi activo. ¿Por qué? Porque ante un cambio en el valor de ese bien, como yo lo tenía, por haberlo tenido, por tenerlo en mi stock, ese bien se incrementó su valor, o sea, se actualizó su valor. Entonces se actualizó el valor y yo, digamos, mantuve mi capital, mantuve mi activo. En cambio, si yo hubiese tenido el dinero, por ahí no iba a tener lo suficiente para ir a comprarlo. Ahora. Entonces, el haberlo comprado en su momento me permite hoy tener el bien y poder mantener mi valor de activo. Entonces, ese resultado, por haber tenido el bien, es un resultado al que nosotros vamos a denominar resultados por tenencia. Y también, como mencioné el tema de la inflación, también hay otro resultado por tenencia, pero que es por la tenencia de activos monetarios, que es resultado pero inflacionario. Por ejemplo, si yo tengo un activo monetario, por ejemplo, tengo pesos y hay variaciones de precios, yo puedo perder o ganar de acuerdo a lo que pase con esos precios. O sea, si yo, por ejemplo, como les decía recién, me guardé los pesos, cuando voy a comprar, si hay aumentos, no me va a alcanzar para comprar. Entonces ahí se me produce un resultado inflacionario, que es una pérdida de poder adquisitivo. O en algunos casos, si los precios bajaran, no sé, tendría una ganancia de poder adquisitivo. O sea, ahí esos resultados son resultados de tipo inflacionario, que también son una especie de resultado por tenencia, pero por tenencia de activos o pasivos, pero monetarios. Cuando digo monetarios, son aquellos que tienen el comportamiento de la moneda. Hasta acá les di un ejemplito, esto lo vamos a seguir machacando, pero igualmente, si tienen alguna duda, me dicen. ¿Se entendió esto? Sí, sí. No, negativo o positivo. Porque puede suceder. No, no, no. Los resultados, cuando hablamos de resultados, pueden ser tanto negativos como positivos. O sea, vos podés ganar por tenencia o perder por tenencia. O sea, porque, por ejemplo, supongamos que vos, eh, en lugar de que aumenten los precios bajaron. Entonces, ¿qué implica ahí? Que yo lo tengo que vender más barato ahora. Porque si lo quiero vender más caro, nadie me lo compra. Porque otros comerciantes lo tienen más barato. Entonces, si yo lo compré caro en su momento y ahora los precios bajaron, ¿qué pasa? Ahí lo tengo que vender más barato. Pero aparte, no solamente por eso, porque yo puedo tener un resultado por tenencia, por ejemplo, porque la mercadería que tengo pasó de moda. ¿Qué sé yo? Tengo ropa. Y vendo ropa. Y es, bueno, y a lo mejor, qué sé yo, este año se usaba así. Y después me quedó alguna de clavo y no la liquidé. ¿Por qué hay liquidación? Y bueno, porque si no la liquido, después corro el riesgo de que me quede ahí y la tenga que rematar por nada, porque por ahí ya después no la vendo. Entonces la tengo que prácticamente regalar para sacármela de encima. Entonces, por ahí las vendo al costo cuando ya termina la temporada, porque el año que viene va a venir otro tipo de ropa, de vestimenta, que a lo mejor, qué sé yo, cambia el color, cambia el modelo, cambia esto, y bueno, y va a venir a otro precio. Entonces, digamos, ahí hay un problema de que pasa de moda. O por ejemplo, hay mercadería que a lo mejor tiene alguna pequeña falla, algún deterioro o algo así, entonces por ahí cuando descubrí eso, bueno, la tengo que vender más barato. Entonces ahí tengo que adecuar, si yo la tengo evaluada a un determinado precio, resulta que la voy a tener que vender por menos, entonces en definitiva si la dejo a ese precio la voy a tener sobrevaluada, entonces le tengo que bajar el valor. Y ahí tengo un resultado por tenencia que es negativo. En ese caso, podré tener resultados por tenencia que son negativos. O sea, hay ejemplos de los dos. Resultado puede ser para un lado o para el otro. Ahí no hay ninguna
puede ser para cualquiera de los dos lados. Bien. Bueno, ¿tienen alguna pregunta más, alguna duda más con respecto a esto? Bueno, el lunes ya vamos a empezar con modelos, y vamos a empezar a trabajar con el tema modelos. Todos estos conceptos que nosotros dimos ahora, que parecen todos sueltos, que están así, bueno, ahora vamos a ver cómo lo vamos a ir aplicando. Todo esto que estuvimos viendo. Es importante que hayamos tenido en cuenta todo esto porque ahora, digamos, vamos a empezar a aplicar un poco toda esta parte conceptual que dimos. Se va a empezar a aplicar y vamos a ver bien cómo todo tiene un porqué. O sea, ahora parecían así un poco conceptos sueltos, pero ahora lo vamos a ir enganchando todos en el desarrollo de modelos, vamos a ver cómo se miden los resultados y todo, y acá vamos a hacer mucho hincapié en todo lo conceptual para ver cómo se tienen que medir bien los resultados. Así que bueno, si ustedes, si no tienen ninguna pregunta, no tienen ninguna duda, nos veremos entonces la próxima clase, el lunes. Bueno, que tengan buenas noches. Chao, 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 buenas noches. Sí, sí, sí. Mira, por el momento, anda manejando. ¿Cómo? ¿Sí qué? Por el momento manéjense con este material. Por el momento manéjense con este material. Porque yo te digo, ¿el tema cuál es? Yo te puedo dar algún material más de lo que estaban en el programa, la bibliografía que figura en el programa, pero por ahí lo que estamos tratando ahora un poco es de alguna bibliografía la vamos a ir cambiando o vamos a ir eliminando algunas bibliografías que están en el programa viejo. Si todavía no está aprobado el nuevo, pero digamos un poco por afuera lo estamos trabajando un poquito más con estos cambios. ¿Por qué? Porque por ahí la bibliografía que está en el programa es demasiado técnica en muchos casos, y entonces no queremos que sea tan técnico contable, sino lo que queremos es darle un poquito más un enfoque de administración. Por eso estamos tratando de suministrarle la mayor parte del material nosotros. O sea, con esto van teniendo y con las explicaciones que vamos dando y todo, van teniendo material como para hablar. Así que yo creo que por el momento manéjense con esto, por el momento. Bueno, bien.